Si recordarán, la semana pasada, el día jueves, pues hablábamos de que el Señor le hizo un llamado a Moisés y Moisés 5 veces rechazó ese llamado. Y no es que directamente le dijera al Señor, Señor, no quiero hacerlo, sino que se excusaba. Se excusaba y le decía, el Señor, tú vas a ir a liberar, tú vas a ir a hablar, tú vas a ir a ayudar. Y decía Moisés, no, Señor, porque si yo voy, no me van a creer. No, Señor, porque si yo voy, ¿quién les voy a decir que me manda? No, Señor, es que yo soy torpe de palabra. No, Señor, es que pues yo mírame quién soy, ¿por qué me mandas a mí? Señor, envía al que has de enviar. Y el Señor, con voz de mando, con voz de que es eterno y que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, le dice, ¿quién soy yo? No soy yo quien hace al ciego, quien hace al sordo, al mudo. No soy yo, Jehová, Dios Todopoderoso. A donde tú vayas, yo estaré contigo, yo te mando que vayas. Y ya no pudo decir Moisés más. Hermanos, déjenme decirles que todos ustedes que están aquí hoy, ya sea que conozcan mucho o que conozcan poco, todos han sido llamados por el Señor. Hemos sido llamados de formas diferentes, pero todos con un mismo propósito, hacer su voluntad. No, no pienses, no, yo estoy aquí porque me invitaron. Yo estoy aquí por curiosidad. Yo estoy aquí porque escuché y quise ver qué pasaba. No, hermano. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Porque cuando se trata de las cosas del Señor, nada es coincidencia, hermano. Todo tiene un propósito. Incluso si tú no estuvieses en el lugar correcto, Dios te llevaría al lugar correcto. Siempre y cuando haya una disposición en tu corazón. Mira, hermanos, si tú estás sentado aquí es porque mínimo hay una disposición a escuchar, a oír. Y mientras esa disposición esté, Dios hará una obra grande y poderosa en cada uno de nosotros y nosotros estamos dispuestos a trabajar. En el libro de Salmos, capítulo 138, es un salmo cortito, lo vamos a leer todo. Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 138. Salmos 138, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia.
y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y quiero que pongamos especial atención en este último versículo. Dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, al principio de la creación, el hombre fue hecho para alabar. Para alabar el nombre de su Señor. Ese fue el propósito del hombre y de la mujer. Ese era el propósito principal. E incluso cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, jamás cesó de dar ofrenda a su Señor, porque ese era su propósito del hombre y de la mujer. Alabar, servir al nombre de su Señor. ¿Qué pasa? El hombre y la mujer se corrompen, caen en pecado. Y la simiente de pecado que nace desde esa generación, hermanos, pues siempre van a ser el pecado. ¿Qué pide el Señor? Que nazcamos de nuevo. Dice el Señor Jesucristo, os es necesario nacer de nuevo. Para que Dios haga y cumpla un propósito en ti, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios tiene dos instrumentos, el de honra y el de deshonra. Si tú quieres ser vaso de honra, necesitas nacer de nuevo. El que es vaso de deshonra no necesita nacer de nuevo. Hermanos, cuando Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, a liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿saben quién fue el vaso de deshonra o el vaso que Dios usó? Pero aún así no fue para honra. Fue el faraón, hermano. Dios usó a Faraón. Y Faraón no creía en el Dios de los israelitas. No lo conocía. Pero fue usado por Dios, porque cada vez que Moisés, a través del poder de Dios, proclamaba su nombre y alguna plaga caía sobre el pueblo de Egipto, Faraón decía, ya liberen al pueblo de Egipto, déjenlos que se vayan. Y Dios endurecía su corazón. Y Faraón contra el pueblo de Egipto actuaba de nuevo y no los dejaba ir. Y venía una plaga de nuevo y decía Faraón, déjenlos ir ya, que se vayan. Y Dios volvía a endurecer el corazón de Faraón para que el pueblo de Israel no saliera de Egipto. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque era necesario que todas esas cosas grandes, terribles, pero grandes, hermanos, fuesen vistas. Porque, hermanos, ustedes, si han leído la palabra, sabrán que el pueblo de Israel, a pesar de los años del conocimiento de Jesucristo, del Señor Dios,
fue un pueblo que a través de las generaciones fue muy rebelde. Entonces era necesario que Dios estableciera su poder y su gloria frente a su pueblo de una manera tan grande que no se olvidase de generación en generación, hermanos. Una de las características del libro del Éxodo, que por lo menos a mi parecer me queda muy replanteado, es que a pesar de que Dios hizo muchos milagros a través de la palabra, no cesa de hacer milagros, los más grandes y voluminosos y sorprendentes y extraordinarios los hizo en el Éxodo, en la liberación del pueblo de Israel. Hermanos, para mí uno de los sucesos más importantes que hizo Dios a través de su pueblo fue que en una ocasión Dios mismo habló a los israelitas, Él, frente a frente a los israelitas. ¿Qué pasó? Los israelitas no estaban preparados y tuvieron miedo. Dios tenía un propósito con ellos, pero no estaban preparados para cumplir ese propósito, hermanos. Pero ¿saben quién sí estaba preparado para cumplir ese propósito? Moisés. Y por eso Moisés iba a la cabeza del pueblo de Israel haciendo la voluntad de su Señor. Hermanos, Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Algunos los manda a servir, a otros los manda a predicar, a otros los manda a evangelizar, a otros los manda a enseñar, a otros los manda a ayudar, a otros infinidad de razones son las que Dios puede hacer con el pueblo. Hermano, ¿cuál es mi razón? No lo sé. Yo no soy Dios. Hermano, pero usted dígame, no. Líbreme, yo sea librado de que se me considere como algo más que un simple predicador. Todo aquel que quiere conocer de Cristo debe de su voluntad acercarse a Dios para conocer más. Mira, hermanos, Dios hace la invitación. Dios no ruega a nadie y Dios no necesita de nadie. Dios es misericordioso. La semana pasada decíamos, por gracia, para que nadie se gloríe. Por gracia, para que nadie crea merecer. Por gracia, para que nadie crea que se lo ganó. No. Dios hace una invitación por gracia. Te dice, ven a mí, si estás cargado y trabajado, que yo te haré descansar. ¿Quieres conocer más? Acércate. Acércate. Acércate a conocer, dice la palabra del Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces comprenderás, entenderás y aprenderás que os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la simiente del hombre, de la mujer, de la generación terrenal es mundana. Esa simiente no sirve. Si se preguntan qué significa simiente, la simiente significa la semilla, el origen. ¿Sí? El origen y la semilla. Cuando uno dice simiente, mundanamente hablando, terrenalmente hablando, están hablando la simiente de ese árbol. ¿Cuál es? Pues es el noni. Ese es noni. Entonces, no importa qué tanto quieras cambiar, siempre te va a salir un noni de ahí. Hermano, no importa si lo arreglas, si lo riegas, si le quitas hojas, si le quitas, si lo plantas en otro lugar, en una tierra diferente, siempre te va a salir noni. No va a cambiar eso. Y si la simiente es perversa y mundana, hermano,
Si tú agarras esa simiente terrenal y la plantas aquí, o la plantas allá, o la plantas en lo alto, o la plantas en lo bajo, en donde hay agua o donde hay poca agua, siempre va a nacer una simiente terrenal y mundana. Por eso se llama simiente. Por eso la palabra del Señor usa esa palabra, la simiente, el hombre y la mujer terrenal. ¿Cuál es la solución para que nosotros podamos desplegarnos, deshacernos de esa simiente terrenal? Nacer de nuevo. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, no os sorprendáis si os dice, si se os dice, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía, porque él es simiente terrenal, y decía: ¿a poco puede un hombre viejo entrar una vez más en el vientre de su madre? No. O sea, es necesario nacer del Espíritu, porque del Espíritu nacerá una simiente incorruptible. Cuando el Señor Jesucristo murió, antes de que muriese, le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí viene otro, y ese, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Saben qué vino después del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Y cuando los discípulos quedaron, pues, por así decirlo, solos, el Señor Jesús murió y resucitó, ¿saben qué descendió sobre ellos? Lenguas de fuego, hermanos. Recibieron el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús ya no estaba con ellos, ahora estaba su Espíritu. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, pues es necesario, hermanos, un corazón contrito y humillado. O sea, es necesario un espíritu limpio. Hermanos, para poder nacer de nuevo necesitas tomar tu cruz y seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cruz? La cruz son todas esas cosas que no puedes dejar atrás. No porque que es muy diferente al pecado, hermanos. El pecado es decir, tíralo. Ese no te sirve de nada. Pero en tu cruz está tu familia, en tu cruz están tus hijos, en tu cruz está tu trabajo, en tu cruz están muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Y tú dices: yo no voy a dejar atrás a mi familia, a mis hijos, no. Y Dios tampoco dice que lo dejes atrás. Dios dice que tomes todo eso y le sigas. Y le sigas, hermano. Hay un orden. La semana pasada decíamos: hay un orden en todas las cosas. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si tú pones a Dios en primer lugar, la gracia y misericordia de Dios, que es grande, se extenderá a tu familia, se extenderá a tus hijos, se extenderá a tus hermanos, se extenderá a tus padres, se extenderá a tus vecinos, se extenderá a tus seres amados, queridos, a todos. Así funciona, hermano. Pero para que haya ese propósito, hermano, para que todo eso sea cumplido, Dios necesita hacer un propósito en ti. Y para que ese propósito sea llevado a cabo, tú necesitas nacer de nuevo. No quiero que se confunda, hermanos, aquel que ya se ha arrepentido de su pecado, que ha pedido perdón, no solamente a Dios, sino a aquellos a quienes ha hecho daño, que ha perdonado, pero perdonado de corazón, no perdonado de decir: bueno, te perdono, pero lo ves de nuevo y ya lo estás viendo con ojos. No, ese no es perdón, hermano. Aquel que verdaderamente ha dejado ir todas sus amarguras, ese que ha perdonado de verdad, ese que se ha arrepentido, ha verdaderamente nacido de nuevo. Y ese nacido de nuevo tiene un propósito.
tiene un propósito y Dios cumplirá su propósito en él si permanece fiel. Si permanece en oración, en la sabiduría de su Señor, si es perseverante en su vivir, Dios cumplirá su propósito en él. Y su propósito está para con su familia, está para con sus conocidos, está para con el mundo entero, hermanos. Yo sé, por lo menos no sé cómo lo piensan ustedes, yo siempre me imaginé que todos vamos a terminar hacia la predicación y no es así, hermano. No todos terminan predicando y no todos terminan haciendo lo mismo, algunos terminan haciendo cosas diferentes, pero el compartir la palabra del Señor, todos lo tenemos que hacer, hermano. ¿De qué forma? Eso es lo que debemos preguntarle al Señor. Hermanos, hay un momento en la vida de todo cristiano y que todos, si seguimos perseverando en las cosas del Señor, vamos a encontrar. Un momento en el que ya dejas de pensar en el hombre, en el predicador, en el que está enseñando y empiezas a pensar, ¿qué quiere Dios para mí? Y si tienes fe y crees de todo corazón, el Señor te responderá si tienes tus sentidos agudizados. Y todo lo que pidieres al Señor conforme a su voluntad, Él te lo dará. Pero hermanos, hay un grande problema con el mundo de hoy en día. ¿Saben cuál es? El mundo te ha enseñado a estar limitado. El mundo enseña que si los demás no pueden, tú tampoco puedes. El mundo ha enseñado que el mundo tiene límites, que todo tiene límites y que si no se puede, no se puede. Dice Dios que las cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles. Hermanos, nos estamos afiliando, nos estamos acercando a ese Dios que hace cosas imposibles, posibles. No podemos tener el mismo pensamiento de antes, el que está limitado a nuestras fuerzas, el que está limitado a lo que tú crees, nada más, a lo que tú piensas. No, hermanos. Si estamos limitados a ese pensamiento, jamás recibiremos palabra del Señor. Ese es el grande problema. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. ¿Lo tenemos? Romanos 8, 28 de la palabra del Señor nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora tú pensarás, bueno, eso es para los que son llamados para su propósito. Pero si seguimos leyendo la palabra del Señor, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también
glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quiero que pongamos especial atención en el versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios nos conoce a todos, hermanos, y nos ha predestinado, ¿sí? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Hermanos, todos los que estamos aquí, ya sea porque escuchamos, ya sea porque alguien les habló, ya sea porque alguien nos invitó, ya sea porque simplemente les dio curiosidad, todos ustedes han sido llamados. Y todo aquel que ha sido llamado, dice el Señor, estos también han sido justificados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, hermanos, si tú has sido llamado y haces la voluntad de su Señor, esto va a ser hecho en tu vida. No quiero que se confundan, porque otras sectas y denominaciones usarán de esta palabra para decir, bueno, yo ya fui llamado, y entonces yo ya estoy glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si tú no haces la voluntad del Señor, no hay nada para ti. No uses de la palabra del Señor para decir, bueno, si ya me llamó, pues yo ya soy glorificado, ya soy salvo. No. Si tú fuiste llamado, quiere decir que recibiste el llamado. ¿Y cuál es el llamado del Señor? Arrepentíos y creed. Ese es el llamado del Señor. Y si no te arrepientes y no crees, entonces no has sido llamado del Señor. No has aceptado, no has recibido el llamado del Señor. ¿Quién es el que recibe el llamado del Señor? El que se arrepiente y cree. ¿Y en qué cree? Cree en el sacrificio del Señor Jesucristo. Cree en el amor del Señor. Cree en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Ese es el que ha sido llamado. Una cosa es ser llamado y otra cosa es que aquel que ha recibido el llamado, hermano. ¿Has recibido el llamado del Señor Jesucristo? Haz su voluntad. ¿Has recibido el llamado del Señor Jesucristo? Arrepiéntete y cree. ¿Has recibido el llamado del Señor Jesucristo? ¿O si es necesario nacer de nuevo? Y mira, hermanos, aquel que ha nacido de nuevo es completamente libre. Libre, hermano. Libre. Y va a haber muchas situaciones, hermanos, difíciles, problemáticas. Eso no se va, no se pierde, hermano. Es más, me atrevería a decir que porque muchas veces dicen, Dios nos trajo al mundo para ser felices. No, hermano. No vinimos a este mundo para ser felices. Venimos a este mundo para servir al Señor. Y servir al Señor nos hace felices, es diferente. Servir al Señor nos hace felices, pero no es el propósito. No confundamos el propósito con el resultado. El resultado de servir al Señor es ser felices, pero no es el propósito, hermanos. Y eso quiero que quede muy claro. Uno que sirva al Señor inevitablemente está libre, está feliz, está contento, está lleno. Ha sido completo, obviamente está gozoso. Pero no es el propósito, hermano. Mucha gente está confundida pensando que el propósito por el cual conocemos a Dios es para ser felices y no es así, ¿no?
¿No es así? Debemos entender eso. Y cuando entendamos eso, podremos ser verdaderamente libres, hermano. Podremos caminar con seguridad, sabiendo que el Señor nos guarda y que vela por nosotros. No lo merecemos, hermano, pero Dios lo hace. No lo merecemos, pero Dios es así. Dios es así. Ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 8, pero en el versículo 35 dice, ya al final del capítulo, eso es algo que debemos tener una convicción en el corazón. Romanos 8:35. Pregúntate, preguntémonos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿No les acabo de decir que siempre va a haber? Eso no se va, eso siempre va a haber. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber tribulaciones. La diferencia es que el que está allá afuera pasa las tribulaciones solo. Pero el que está aquí dice, ¿acaso diremos si Dios con nosotros, quién contra nosotros? Esa es la diferencia, hermano. Esa es la grande diferencia. Que no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gusta decir que hay un glorioso propósito, que Dios tiene un glorioso propósito con cada uno de nosotros. La pregunta no es si Dios lo tiene, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás preparándote para cumplir ese glorioso propósito? Mire, hermanos, dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo leímos hace un momento. Y también dice la palabra de Dios que Dios no nos probará más de lo que podamos resistir. Pero yo les quiero dar un ejemplo muy sencillo. Si todos hemos ido alguna vez a la escuela, nos daremos cuenta de que pues hay exámenes. Y ese examen, yo les soy sincero, en mi tiempo de estudiante, muchas veces me bastó con estudiar una noche antes y con eso sacaba un 7, un 8 y pasaba. El que estudiaba mal, pues sacaba 10. En esta vida, hermanos, tenemos que cumplir un glorioso propósito. Y imaginemos ese glorioso propósito como un examen. No es un examen muy difícil, hermanos, es un examen normal como cualquier otro examen. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia para ese examen? El alumno, la persona que toma el examen.
Si ese alumno está preparado o no, es lo que va a hacer la gran diferencia entre si parece un examen dificilísimo o un examen muy sencillo. Para aquel que está preparado y que se ha esforzado lo suficiente, es algo sencillo de hacer, es algo sencillo de pasar, es algo que no da ningún problema para él. Pero para quien no se ha preparado, para quien dejó todo para el último, que no estudió para nada, hermano, parece la muerte, parece imposible de hacer, imposible de lograr. Hermanos, a veces vamos a tener pruebas y tribulaciones o angustias. Vamos a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Es tan difícil, no lo puedo soportar. Pero la simple realidad es que si tú te hubieses preparado de antemano, todo eso que te está pasando no sería tan difícil. La verdad es que no debería ser tan difícil, pero por cuanto no te preparaste, no pensaste, no estudiaste, todo se te hace difícil de hacer. Es una realidad de hoy en día, hermano. Es una realidad de hoy en día. Y cuando tú vayas, al Señor, no le vas a poder decir, Señor, es que tu prueba estuvo demasiado difícil. No. Porque entonces el Señor te va a decir, mira, allá detrás de ti, todos tuvieron la misma prueba y tenían más dificultades que tú y aún así lo lograron. Fue el mismo examen, fue la misma prueba, fue la misma tribulación. ¿Cuál fue la diferencia? Fue uno. Por eso decimos que la salvación es personal, hermanos. Muchas veces hemos dicho, la salvación es personal, y tú me vas a preguntar, hermano, ¿dónde dice en la Biblia que la salvación es personal? No dice textualmente la salvación es personal, pero dice que no te andes fijando en los defectos de los demás, que te fijes en ti. Dice, escudriñaos a vosotros mismos. No dice, escudriña a los demás hermanos, no, escudriñate a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el día del juicio final, ¿sabes quién va a ser juzgado? En presencia del Señor va a ser juzgado tú, no los demás contigo, tú solo. A cada uno. La palabra dice que en el día final Dios va a abrir el libro de la vida en el cual está anotado el nombre de cada uno y vamos a ser llamados por nuestro nombre. No va a decir la congregación de Barra Vieja, no va a decir la congregación de San Marcos o la congregación de Acapulco, va a ser por nombre. Y cuando tú seas llamado, no vas a poder decir, no, es que mis hermanos me juzgaron, es que mi familia me juzgó, es que el mundo me juzgó. No. Tú y nadie más que tú vas a estar en presencia del Señor y no vas a poder justificar por los demás. Solamente justificarás por lo que tú hiciste y nada más. Es que el diablo me tentó, sí, pero no te jaló de la mano y te dijo, ven, peca. No. Fíjense nada más, el diablo tenta, pero no te puede obligar, hermano. ¿Quién es el que peca? Uno, quien de su concupiscencia es arrastrado hacia el pecado. Estas cosas, hermanos, deberían ser fáciles de entender, pero el mundo no lo entiende. Porque el mundo está bañado en su propio mal y de ahí no quiere salir. Porque está emborrachado con su pecado. Y el que anda emborrachado anda con sus sentidos muy fuera de sí. Vamos a darle gracias al Señor.
Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Hoy, Señor, queremos ver tu gloria brillar en tu iglesia, en tu congregación, en medio de tu pueblo. Santo, santo, santo es nuestro Señor. 3 veces santo. Y solo nos pide que delante de su presencia estemos vestidos con vestiduras blancas. Y miren, no solamente nos pide vestiduras blancas, Él nos da las vestiduras blancas. Glorioso propósito tenemos. Preparémonos, hermanos. Porque la gloria del Señor llena toda la casa. Gloria al Señor, en su trono sublime, y sus alas llenan el templo, su gloria llena la casa. Gloria al Señor, en su trono sublime, y sus alas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su
puertas estremeció. Santo es el Señor y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció y su voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Hoy, Señor, toma el control de nosotros, guíanos por sendas de justicia y cumple el propósito por el cual nos has llamado, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.